Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Contexto Teología Simple, aquí con mi amigo Mike. ¿Qué tal, Mike? Bien, bien, listo para hablar de cosas que nos apasionan. De lo que nos apasiona. Como es un podcast donde tratamos de recomendar documentales, tener una perspectiva teológica sobre películas, ¿qué más? Canciones, pero también nos interesa ponerles a su alcance recursos para que ustedes sigan aprendiendo, sigan compartiendo y sigan creciendo en el conocimiento, como todos en el camino en el que todos estamos de creciendo en el conocimiento. Y parte de eso es la recomendación de libros que nos han ayudado o que nos van a ayudar, porque no todos es que ya los hemos leído, pero editoriales, libros que creemos que son importantes en el quehacer teológico. Y estamos con una editorial que hoy queremos recomendar, que ha publicado muchísimo. El problema con Querigma, que es la editorial, es de que publica mucho, muy rápido y no alcanza la plata para comprar todo. Pero, pues bueno, Mike, si quieres empecemos por las recomendaciones que nosotros queremos dar. No es de que sean todos los libros de Querigma, pero sí son muy buenos libros. Sí. Y como se ha visto aquí, también hemos invertido bastante en la adquisición de los libros, pero creemos que vale la pena. Querigma ha venido a llenar un vacío que posiblemente se tenía en algunos lugares de literatura cristiana, pero literatura cristiana evangélica y literatura cristiana que está saliendo en este momento. Yo creo que algo que Querigma nos ha ayudado es que incluso han traducido libros que el mismo año que salen en inglés, ya los están traduciendo al español, y a veces a la par, ni siquiera esperan. Por ejemplo, aquí hay un libro del Adán histórico de William Lane Craig, que salió, se publica en inglés, se publica en español con Querigma. Entonces han puesto a nuestro alcance libros académicos de alto nivel que han impactado el mundo, el pensamiento evangélico, y que ahora ya los tenemos en nuestro idioma. Sí, así que como son muchos libros, lo que vamos a hacer es que vamos a señalar secciones de lo que ellos publican, ¿verdad? Y tal vez decir uno o dos de los libros que nosotros podemos decir que los recomendamos, ¿verdad? Para comenzar, mis recomendaciones, me gustaría echarle un vistazo a esta serie que a mí me parece importante. La serie le han titulado ellos Fundamentos de Teología Evangélica. Si no estoy mal, ya van por el número 8 o 9 de estos libros. Son varios tomos, y lo que están haciendo es recopilar ciertos libros de teología sistemática, y van desde bibliología, cristología, teología propia, ¿verdad? Tienen uno de Rostros del Mal. Exacto, también. de Rostros del Mal. Entonces, van por toda la teología sistemática y van aportando libros que son importantes a la luz de esto, que nos van a dar panoramas generales de lo que se habla a partir de la sistematización, sí, pero también a partir de los estudios bíblicos, de la teología bíblica acerca de estos temas. Y ahorita solo he traído dos que a mí me sirven bastante. Uno es el de Método Teológico, que dice para conocer y amar a Dios. El método teológico, José, es algo sumamente importante. Comenzamos con alumnos de nuestra institución y le decimos, ustedes tienen que poder tener una forma de cómo explicitar su método teológico y que lo puedan decir. Para sirve a este tipo de libros, para que ellos vean las fuentes de la teología, las escrituras, la tradición. Incluso empieza con qué es teología, cómo nace la teología. Así es, y que ellos puedan ordenar su mente y cuál va a ser la teología que ellos van a hacer. Por eso es importante un libro de método teológico, ¿verdad? Yo creo que ese libro es indispensable, por ejemplo, para clases como Introducción a la Teología. Y bueno, no solo eso, para ir repasando algunas cosas que a veces tenemos en nuestra cabeza, como qué papel juega la Biblia, qué papel juega la tradición en nuestro quehacer teológico.
Sí, y el otro que tengo es La cruz y la salvación. Esto es de cristología y soteriología porque realmente me sirve bastante porque son las dos materias que también imparto. Y nuevamente es un análisis bíblico y un análisis sistemático. A veces la salvación y la cristología se ha manejado de una forma muy sistemática y a veces nos olvidamos de los textos. O a veces por la sistematización hacemos una ensalada de textos y que a veces son textos que ni siquiera hablan de la misma cosa, pero los metemos. Bueno, parte de esto es el análisis bíblico, es decir, agarrar autores bíblicos, agarrar libros, agarrar ciertos pasajes claves y interpretarlos a la luz de su contexto y cómo alumbran el tema soteriológico que es diverso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que este libro es importante. Nosotros hicimos un podcast de teorías de expiación, por ejemplo. Sí. Vienen este tipo de temas aquí, ¿verdad? Entonces son cosas que se están hablando en la academia, que se siguen discutiendo y que puede ser un libro base también para materias de cristología como materias de soteriología. Y bueno, hay más de esta colección que les recomendamos investigar, sí, echarle una ojeada. Y como decías, hay de bibliología, hay sobre Teodicea, de Rostros del Mal. Entonces, uno ahí puede encontrar muchísima información. Son libros grandes. Sí, son libros grandes. Son libros que, sí, la verdad hay que dedicarle cierto tiempo para leerlo. Lo bueno es que traen su índice, entonces también uno puede, los temas que a uno más le interesan en un momento también podemos mirarlos y bueno, seguir profundizando en esto de la teología. Entonces como manuales y como textos introductorios al tema son muy importantes esta colección. Ok, esa colección me gusta. Aquí yo tengo un libro que no es precisamente de una colección, pero creo que es importante recomendarlo. Es La imaginación apocalíptica, una introducción a la literatura apocalíptica judía de John Collins. John Collins es un especialista en literatura apocalíptica, en cuestiones de la literatura judía apocalíptica. Y yo creo que es uno de los mejores libros en español, bueno, no fue escrito en español, pero que tenemos en español sobre introducción a la literatura apocalíptica judía. Y ya lo hemos hablado, que es una gran deuda que tenemos nosotros, ¿verdad? Como en los escritos en español, que se trabaje más la parte apocalíptica, porque para comenzar son temas que en la iglesia salen a cada rato, o sea... Siempre le tenemos miedo al fin del mundo, siempre le tenemos miedo al apocalipsis y este tipo de libros nos alumbran desde otras perspectivas para tratar esto. Entonces es importante para las iglesias, pero también se está escribiendo bastante acerca de esto y sinceramente siento que es poco lo que se traduce de todo lo que se escribe. De todo lo que hay, yo creo que sí, y por eso Kerigma nos ha ayudado tanto a ponernos al alcance las cosas que se están hablando en la academia para que estemos al tanto de lo que se está publicando. Así es. Y no solamente ha publicado traducciones, es decir, no solamente ha traducido de libros del inglés al español, que es una cosa muy buena, sino que también ha traducido autores latinoamericanos o de nuestras regiones que les está dando la plataforma y autores muy buenos. Por ejemplo, aquí tengo este libro de La espiritualidad que deseamos de Alberto Roldán. Él es un argentino. Es un libro que dice que tiene una perspectiva bíblica, teológica y cultural. Entonces, Alberto Roldán ha escrito de todo. Igual en Kerigma tiene sobre hermenéutica, sobre ética y tiene uno sobre escatología también, que son escatologías en debate. El subtítulo Hermenéuticas del Reino y el fin de la historia. Este lo publicó en la pandemia. O sea, el profesor Alberto Roldán tiene una capacidad para escribir, pues no sé, yo diría que incluso está sobrenatural, porque escribe mucho. Sí, es vasta y escribe de varios temas. Escribe de varios temas. Desde la literatura, desde la teología contemporánea. Correcto. Entonces, por ejemplo, Escatologías en debate discute escatologías de, por ejemplo, de Moltmann y de otros teólogos contemporáneos. Entonces, es muy buen libro. Aparte de otros que tengo por aquí de él, como uno de Cristología. Y este texto a mí se me hace muy bueno también, de Jules Martínez, aunque no sé si esta es una traducción de su libro en inglés. A mí me parece que sí. Pero es Serie Nuevos Teólogos Latinoamericanos, de hecho, un testimonio visible, Cristología, liberación y participación, que es parte de, no sé si de su tesis doctoral, pero es
es el tema que él ha manejado. Entonces, un libro de cristología con un énfasis latinoamericano, o sea, cultural. Así es, yo en algún momento lo he recomendado ese libro como una buena introducción para entender la teología latinoamericana y ver por dónde van los matices de la teología latinoamericana. Entonces, me parece un libro importante a tener en cuenta para aquellos que no tienen alguna experiencia con qué piensan los latinoamericanos. Algunos piensan que los latinoamericanos no escriben. Y bueno, Kerigma nos está diciendo, miren, aquí sí hay libros de latinoamericanos y esa podría ser una muy buena introducción. Y hay otros libros, por ejemplo, de George Reyes, que escribe de hermenéutica, a profesores del seminario también ha publicado sobre un libro sobre griego, de la profesora Karina, y de su esposo Mauricio, que es la demonología en la teología de Marcos, que es también un libro muy bueno que recupera esa perspectiva de qué rol juegan los demonios en la teología de Marcos. Entonces, un libro también que les recomendamos adquirir. Un buen ejercicio de teología bíblica también, y qué bueno que uno de nuestros profesores pueda estar poniendo a disposición sus investigaciones, ¿verdad? Para sus alumnos y para el público en general. Nosotros usamos bastante ese libro, así que también pudieran adquirirlo. ¿Qué otros tienes por ahí? Bueno, tengo, no son parte de una colección, pero son libros que se han escrito a partir de interpretaciones de la teología paulina, la primera es esto de Matthew Bates, que se llama Salvación por sola lealtad. Solo oyendo el título sabemos que es una respuesta crítica, pero también una respuesta propositiva a la sola fide protestante, ¿verdad? Entonces está trayendo una de las posibles traducciones en las que se puede tener fe, que es lealtad, y la está poniendo al centro, como que la fe, su mejor traducción sería lealtad. ¿En qué sentido? En el sentido entendiendo que el evangelio es una proclamación de un rey. Claro. Entonces, si el evangelio es la proclamación de un rey, la fe que espera ese evangelio es la respuesta que alguien le daría a un rey. Claro, el rey que exige lealtad. Así es, el rey que exige lealtad. Porque creo que lo decía, el rey no es solamente el que tú solo proclámame como rey y de ahí ve a hacer lo que quieras. Así es. O sea, el rey es el que dice, sí, proclámame como rey, pero también te exijo lealtad. Sí, yo soy tu súbdito. Exacto, obedéceme. Así es. Etcétera. Entonces, es una buena discusión y de hecho dice, repensando la fe, en esto de lealtad, las obras, ¿qué papel juegan las obras que en nuestros ambientes protestantes muchas veces se tienen de menos? Se hace una teología de las obras bastante disminuida y bastante diluida. Bueno, aquí lo retoma la importancia central que tienen las obras, y el evangelio, aquí viene de Jesús, el rey, exactamente. Claro. No solo de Jesús el Salvador. Por ejemplo, no solo de Jesús el Salvador, sino que de Jesús el rey. Así que si quieren entrarle a esto de la soteriología, de la fe, de las obras, de el evangelio, un tema bastante discutido ahora, ¿verdad? De hecho, también publicaron un libro de Matthew Bates sobre el evangelio, creo que se publicó igual el año pasado. Sí, ¿por qué el evangelio se llama? ¿Por qué el evangelio se acaba de publicar? Y que ganó de hecho un premio, ¿verdad? Ganó un premio. Sí. Y también se acaba de traducir el del nacimiento de la Trinidad. De Matthew Bates. Matthew Bates. Entonces, yo creo que con Matthew Bates estamos completos. Pues se han traducido bastantes libros de él. Ahí se habla de la importancia que está teniendo su discusión, su voz en los círculos evangélicos de Estados Unidos. Controversial en algunos círculos porque lo han tachado de católico, de que cree en la salvación por obras, pero lean el libro y van a ver que no es como se ha criticado. Sí, otro libro que me parece indispensable para cualquiera que estudia pensamiento paulino o soteriología. Y hablando de pistis también. Sí, hablando de pistis y ahora de gracia, es Teología de la Gracia. El don en el pensamiento paulino. Este para algunos es a la par del libro de Pablo, de N.T. Wright, de La fidelidad de Dios. Pablo y la fidelidad de Dios es el libro más importante de teología paulina de los últimos 10 o 20 años. Lo ponen incluso con el de E.P. Sanders. O sea, E.P. Sanders, el de Pablo Wright y este de judaísmo.
el de Wright y o sea, libros que han cambiado Sí. totalmente el giro de cómo pensar, en este sentido, cómo pensar la La gracia gracia. en Pablo. Sí, exactamente. Y básicamente lo que él está hablando es que hay diferentes perfecciones de la gracia, dice John Berkeley, y que no necesariamente todas las perfecciones son las que el texto bíblico refleja. Por ejemplo, a veces pensamos que la gracia o el regalo, como él lo dice, es algo que no espera nada. Dice, Sí. y así tenemos, de hecho, muchos dichos, ¿verdad? Que si uno da un regalo y alguien le quiere regresar algo, entonces no ha sido un regalo, sino que ha sido algo. Pero él esa tesis la va a cuestionar y va a decir, en el primer siglo sí había gracia que esperaba ciertas cosas, sí había estos regalos que no necesariamente eran regalos puros, como le llamamos ahora, ¿verdad? Sino que se da la gracia y se espera algo a cambio del receptor de esa gracia o el receptor de ese Algo regalo. también que me gusta de Barclay es que introduce la gracia en en el contexto social, Así porque a es. veces creemos que gracia solo fue un término que inventó Pablo, teológico, para hablar del don inmerecido de Dios, que no exige nada, o sea, que no podemos hacer nada por él. Pero él dice que gracia, el término gracia, era algo que se manejaba comúnmente en la Sí, sí, sí. sociedad, y entonces lo analiza de cómo probablemente Pablo está ocupándolo, es Así decir, es. desde una perspectiva sociológica analiza el término gracia. Eso te iba a decir que para alguien que también está interesado en aprender metodológicamente cómo la sociología del primer siglo influye en nuestra hermenéutica, en nuestra interpretación de textos, este es un buen ejercicio, es un buen ejercicio. Así que lo recomendamos porque es un libro importante para Y de eso. ahí están, y hablando del ejercicio socioretórico, Ujú. están los comentarios que también tradujo Kerigma de Ben Witherington Sí, sobre Hechos. sí, exacto. Y de ahí el de Hebreos. Y que van a traducir toda la serie, al parecer, de los socioretóricos. Yo creo que son de lo mejor que vamos a tener. Así es, entonces que siguen mucho la línea interpretativa de estos libros que hemos estado hablando. Y un comentario que es importante es este de Gálatas, de N.T. Wright. Es un comentario no necesariamente técnico, ¿verdad? Pero sí lo que nos puede hacer es que en pocas palabras nos puede adentrar a lo que muchos han hablado como la nueva perspectiva de Pablo, es decir, la nueva forma o una nueva forma de ver los escritos paulinos. Y qué mejor que verlo en una de las cartas que pueden ser más importantes de Pablo, que es la carta a los Gálatas, que se ha escrito mucho acerca de la justificación de la fe, acerca de la salvación. Bueno, la mirada de Pablo, la mirada de Wright, perdón, a las cartas de Pablo en este comentario yo creo que es importante. Kerigma ha fortalecido el pensamiento, o sea, más bien nos ha entregado muchas herramientas para el nuevo pensamiento Sí, de Pablo, o lo que se llama la nueva perspectiva, así es. aunque ya hemos dicho, la nueva perspectiva no es una cuestión monolítica, y de hecho aquí lo vemos que tenemos diferentes perspectivas de la nueva perspectiva, Sí, es así decir, es. está Wright, está Barclay, y hasta abajo tenemos a Michael Gorman, Claro. que son variaciones de lo que se llama la nueva perspectiva, porque Gorman también ha hecho revoluciones en el ámbito Sí. en los estudios paulinos. Sí, exacto. Y deberíamos de verlo como nuevas perspectivas y si lo vemos como nueva es como una puerta que ha abierto para entender a Pablo desde otra mirada, un Pablo más allá de un Pablo judío, exactamente, un Pablo que no necesariamente creó una nueva religión o una cosa así, sino que él tenía un trasfondo, era fariseo y entiende que el Mesías, el Rey Jesús, es la consumación de todo esto que él había aprendido. Entonces, adentrarnos a esos textos bajo esta mirada del primer siglo, lo que plantea Wright, no tenemos que hacerle a Pablo las preguntas del siglo XVI, ¿verdad? Tenemos que hacerle a Pablo las preguntas del siglo I. Y bueno, estas son unas buenas herramientas para comenzar a ver desde esta Tenemos perspectiva. Gálatas con N.T. Wright y también en Kerigma tenemos Romanos Tenemos Romanos por Michael Gorman, por otro Gorman también. erudito en Pablo. Exactamente, así que si quieren entrarle Gorman, no exactamente de la nueva perspectiva, pero hijo sí, de muchas de las corrientes de la nueva perspectiva, podemos tener esos materiales importantes. Y bueno, finalmente tiene una colección de historia bastante buena en Kerigma. Aquí tenemos los 3 libros de historia del cristianismo y también estos que tengo por acá, no voy a anunciar todos, solamente quizá 2, pero que recuperan el pensamiento patrístico.
y lo tenemos ahora en español, por ejemplo, este de Michael Graves, Inspiración Bíblica, un acercamiento patrístico, que igual es un buen libro sobre qué pensaban sobre la inspiración los padres de la iglesia, o algunos padres de la iglesia, para que no caigamos en el error de que creemos de que todo mundo piensa igual de la inspiración. Sí. Muchos cristianos hablamos de la inspiración, pero cuando hablamos de la inspiración estamos pensando a veces cosas distintas. Sí. Entonces, ¿qué mejor que tener un acercamiento patrístico a qué pensaban los primeros cristianos sobre la inspiración? Y que me encanta, Redescubriendo los padres de la iglesia, que quizá en el mundo protestante, evangélico, latinoamericano, los padres de la iglesia se han visto como solo para los católicos, recursos de los católicos, pero bueno, estos autores nos recuerdan que son autores que debemos de recuperar como cristianos en general, porque ahí hay testimonios de la fe viva que se ha estado interpretando a lo largo del tiempo. Entonces creo que son libros que vamos a salir muy, como decimos, muy bendecidos a leerlos, y vamos a tener una perspectiva más amplia. Es de Michael Hiking. Sí, algo que aunque pueden parecer modas, por ejemplo esto de mirar a Pablo desde la perspectiva del primer siglo, o esto de entender las doctrinas desde los padres de la iglesia, pero son cosas que nos ayudan primero a quitarnos la ingenuidad de que lo que nosotros creemos es lo que siempre se ha creído. Esa ingenuidad deberíamos de quitarnos. Y lo otro, que todas las personas creen lo mismo de un solo tema, ¿verdad? O sea, a veces la gente dice, los padres de la iglesia creían esto. Bueno, hay que decir, ¿qué padres de la iglesia? Porque los padres eran varios. Y entre ellos había debates. Entre ellos no se ponían de acuerdo, como pasa hoy en día. Entonces, para ser más específicos en nuestra metodología también, decir, bueno, este padre, pero reconociendo. Existían otras posturas acerca de estos temas que estamos abordando. Entonces, el redescubrir, como dice ese tema, la patrística, creo que es una tarea que tenemos todos los evangélicos. Sí, todavía pendiente en algunos círculos. Y lo bueno es que Querigma nos está ayudando a eso. Yo veo que tenés el Sendero del Cristianismo, los primeros 1500. Sí, son siglos, de historia del cristianismo, son 3 tomos. Son 3 tomos. Y solo los primeros 1500 años, entonces. Tiene una recomendación por Justo González, que es cierto, regularmente es nuestro gurú, ¿verdad?, de historia del cristianismo. Bueno, si él lo recomienda, es porque deberíamos de echarle un vistazo a estos libros que nos van a ayudar a aumentar la perspectiva de lo que pasó en esos años, porque es importante para nuestra fe. Y bueno, de ahí seguramente van a venir más libros de parte de Querigma. Traducen a Craig Keener, a John Walton. Es decir, no podemos abarcar todos los temas que ha traducido Querigma, porque pues aquí nos llevaríamos 2 horas. Y aparte vienen más libros que están anunciando con traducción. Lo que dijiste que es el único defecto que le vemos, que sale uno y hay otro y hay otro. O sea, compras uno y luego hay que comprar el otro, están las colecciones, entonces... Nuestras esposas están muy enojadas. Preocupadas por eso, pero gracias, de verdad, gracias a Querigma por la gran labor que pueden hace. Estar al pendiente en sus redes sociales, en Facebook, ahí van anunciando qué libros van a publicar, y los pueden adquirir aquí en Guatemala con Más Gnosis. Más Gnosis o Mario Salvatierra. Con Mario Salvatierra. Exacto, que aquí en Guatemala es el distribuidor de estos libros y que te atiende muy bien, y si no vienen te los manda a pedir, así que aprovechemos los recursos que están saliendo, porque es una bendición lo que dijiste para el pueblo cristiano, para el pueblo evangélico y para nuestras iglesias. Así que bueno, gracias amigos, aquí están las recomendaciones. Seguiremos en otros programas recomendando de otras editoriales, dando más recursos para que sigamos creciendo en la fe.